y vamos a dar a todos la bienvenida a nuestra clase número 63, correspondiente al paso 1 del nivel 6. Pero como siempre, lo primero de todo, el primer paso, es buscar la bendición del Señor. Vamos a Así. orar. Padre, gracias te damos por esta noche, por este reencuentro, un día antes de lo habitual, pero gozosos de poder separar este tiempo para compartir juntos. Y este nuevo tema que tiene que ver con las misiones, con el desafío de comunicar el Evangelio que tú has dado a tu iglesia, nos entusiasma, nos ilusiona y sabemos que nos ha de desafiar también, que ha de ser una bendición para ampliarnos la visión que debemos tener en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, en esta meditación hoy y bendícenos a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues vamos entonces también a compartir la pantalla. Aquí tenemos entonces Creciendo en la Gracia, volumen 6. Pues lo reseñé, ya algo dije la semana pasada, pero para los que no estuvisteis presentes y para que quede también reflejado en la grabación, es el estudio número 63. Estamos cumpliendo 2 años y un poquito en esta aventura que ha sido crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, conocer más al Señor a través de todos estos volúmenes que han sido de tanta bendición. En la buena voluntad del Señor, este es el último de los volúmenes que pertenece a la serie Nueva Vida en Cristo. Estoy mirando otros materiales porque mi intención sería continuar tocando otros temas, profundizando quizás un poquito más en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero bueno, tenemos creo que 11 semanas por delante. eh, sí, son 10 y una intermedia que hay allí. Así que seguramente en enero, febrero, pues estaremos terminando este manual y veremos cómo continuar. Por lo pronto, el reto de las misiones mundiales. Tenemos allí una hermosa frase: ya no comenzamos con los falsos y verdaderos, como nos tenían acostumbrados los 5 manuales anteriores, porque en este caso la dinámica es distinta, los temas ya son diferentes y entiendo que también las lecciones van a ser un poquito más breves, no necesitaremos cubrir la hora completa. Vamos a ver, es lo que yo espero. No prometo mucho, pero espero que sean lecciones un poquito más cortas. El reto de las misiones mundiales. ¿Cuántos hombres aún entre las sombras? ¿Cuántos pueblos lejos de la luz? Es una expresión de un tal Néstor García. No sé realmente quién es, pero ha expresado un sentir del corazón, un hombre que tiene una visión misionera y una carga muy grande por aquellos que no estaban siendo alcanzados con el Evangelio. Luego tenemos debajo de la imagen de las aldeas en África, una frase de Robert Moffat, misionero en África. Dicen: las vastas planicies del norte, a veces he visto en el sol de la mañana el humo de miles de aldeas donde nunca ha estado un misionero. El siglo XVIII, XIX y las primeras décadas del siglo XX fueron décadas donde la historia misionera se escribió de una manera extraordinaria,
con fuego y sangre, gente que dio su vida literalmente para llevar el evangelio a lugares tan distintos. Si ellos imaginaran o soñaran o vieran los medios que hoy tenemos para proclamar el evangelio, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Hoy se predica el evangelio y las señales a través del internet y tantos otros medios permite, por ejemplo, que la radio se esté predicando el evangelio en cientos de idiomas donde el evangelio está completamente prohibido. Sin embargo, hay personas de distintos lugares del mundo emitiendo permanentemente las 24 horas del día el mensaje del evangelio para que en estas naciones tan cerradas al evangelio puedan escuchar en su idioma el mensaje de salvación. En aquellas épocas no había esto, había que ir, había que viajar, había que arriesgar la vida. Los misioneros se iban, incluso no volvían nunca más a sus países de origen. Y si volvían, volvían enfermos, volvían débiles y volvían para levantar otros misioneros, como veremos fue la historia de Hudson Taylor. ¿De dónde surge todo esto? Surge de la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como podemos ver, entonces, tenemos un pasaje aquí que es conocido como la Gran Comisión. Es clave para cada cristiano esta Gran Comisión. Y se nos manda en el manual apuntar los mandatos que se encuentran en este pasaje. Yo los he expresado así: ir y hacer discípulos, ir a todas las naciones, bautizarles y enseñarles a guardar sus mandamientos o los mandamientos. Este pasaje, como ya hemos dicho y como el título lo propone, lo conocemos como la Gran Comisión, aun cuando esta declaración no es más grande que otras que encontramos en los evangelios, ni siquiera fue la última que el Señor hizo antes de retornar al cielo. Sin embargo, esta declaración se aplica a todos nosotros como creyentes, de modo que es bueno que reflexionemos en los factores que intervienen aquí. Hay una autoridad, dice el Señor, toda potestad. Y la palabra potestad significa autoridad, el derecho de usar poder. Todo el Evangelio de Mateo recalca la autoridad de Jesucristo. El Evangelio de Mateo es un evangelio, aquí ya tendríamos un tema muy interesante para tratar en el futuro, y es qué mensaje característica cada uno de los evangelios, porque Mateo presenta a Cristo como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre, como ser humano, y Juan como el Hijo de Dios. ¿Por qué hacemos esta declaración? Pues queda para un futuro estudio, pero Mateo se preocupa de recalcar la autoridad de Jesucristo. Si nos ponemos a mirar todo el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar autoridad en su enseñanza, autoridad al sanar, autoridad al perdonar pecados, incluso autoridad sobre Satanás, y delegó autoridad a sus apóstoles. Y al terminar el Evangelio, declara que tiene toda autoridad. Puesto que Jesucristo entonces tiene toda autoridad, podemos obedecerle sin temor, sin que importe a dónde nos guíe, ni las circunstancias que enfrentemos. Él
tiene el control. Por su muerte y resurrección, Jesús derrotó a todos los enemigos y recibió toda autoridad. Recuerdo una misionera a la selva amazónica. Ella, no recuerdo exactamente la nacionalidad de ella, yo no la conocí personalmente, pero amigos míos que la conocieron, que estuvieron en el Instituto Bíblico donde ella vino a predicar en una ocasión, le preguntaron por qué, de qué manera la guió Dios a meterse en la selva a predicar el Evangelio. Y ella dijo, es que yo no recibí ninguna guía especial. Jesús dijo, id por todo el mundo. Y yo vi allí un lugar donde había necesidad de ir a predicar el Evangelio. Fue una misionera que ya falleció, pero que en una ocasión, en una de las tribus, le dieron a beber veneno. Y Dios la protegió, no le hizo absolutamente nada. Y entonces los indígenas, al ver que no habían podido matarla con el veneno, quedaron tan asombrados que decidieron aceptar su mensaje, y ella comenzó una tarea evangelística extraordinaria, llevando a miles y miles de indígenas de la selva amazónica a los pies de Cristo. Ahora, según este pasaje, ¿hasta dónde hay que ir? Bueno, hay que ir a todas las naciones. El cristianismo es una fe misionera. La misma naturaleza de Dios exige esto porque Dios es amor y no quiere que ninguno perezca. Allí en 2 Pedro 3 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, pues no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. La muerte de nuestro Señor en la cruz no fue solo por los judíos, fue por todo el mundo. Y si somos hijos de Dios y participamos de su naturaleza, entonces queremos proclamar las buenas nuevas al mundo perdido. Cuando leemos en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia primitiva operaba sobre la base de la autoridad soberana del Señor, ministraban en su nombre, dependían de su poder y dirección, no se enfrentaron a un mundo perdido basándose en su propia autoridad, sino en la de Jesucristo. Y además de esta autoridad, aquí tenemos una actividad. El verbo griego traducido id, en realidad no es un mandamiento, sino es un participio presente o gerundio. Para ser más claro, porque a veces estos términos gramaticales nos confunden, la idea es yendo. El único mandamiento en la gran comisión es haced discípulos en todas las naciones. En otras palabras, Jesús dijo, mientras ustedes están yendo, discipulen a todas las naciones. Así que esa es la idea. Es decir, mientras nosotros avanzamos, mientras nosotros vivamos, estamos en esa dinámica. Por tanto, la dinámica no es ir, la dinámica es ustedes ya están yendo. Ahora, al hacerlo, prediquen, discipulen, sin que importe dónde estemos, debemos ser testigos de Jesucristo y tratar de ganar a otros para Él. Ahora, el término discípulos fue el nombre más popular para los primeros creyentes. Ser discípulo quería decir más que convertirse o ser miembro de una iglesia. Aprendiz sería un término equivalente a discípulo. Un discípulo se apegaba a un maestro, se identificaba con él, aprendía y vivía con él. Aprendía no solo escuchando, sino también haciendo. Nuestro Señor llamó a estos 12 discípulos y les enseñó para que ellos a su vez pudieran enseñar a otros. Pero no solo fueron estos 12. Si vamos a Hechos capítulo 2, capítulo 1, ya vamos a encontrar a 120 reunidos en el aposento alto, escogiendo uno que iba a reemplazar a Judas. Así que
los creyentes eran muchos y de hecho el Señor se apareció a más de 500 discípulos o hermanos a la vez. Por lo tanto, hubo 12, sí, que tenían una responsabilidad, un liderazgo, un llamado, y en los que el Señor trabajó de una manera especial. Pero hubo cientos de personas que conocieron a Jesús y que le siguieron y que recibieron este mandato. Es difícil pensar en dejar la familia, las comodidades e ir tan lejos a gente que tal vez no quiere recibir ni oír de Dios. Es difícil, obviamente sí. Es muy duro dejar atrás familia, amigos y la vida toda. Aquellos que hemos emigrado, en el caso nuestro, lo hicimos por un llamado espiritual, no fuimos a un lugar donde no nos esperaran. En ese sentido, hubo una iglesia que nos invitó a venir a España a servir al Señor y en ese sentido fue para nosotros maravilloso, pero es maravilloso también y admiro a hombres y mujeres que deciden ir a un sitio donde no conocen absolutamente nadie para predicar el Evangelio, dejando su familia, dejando sus comodidades, dejando su entorno, toda la fuente de su seguridad para ir a enfrentar situaciones realmente difíciles, pero lo hacen en el poder de Dios. Ahora, ¿qué autoridad y respaldo tendrá el que acepta el reto misionero de discipular a gente de otra cultura y otras creencias? Bueno, Jesús nos da la autoridad suya, la autoridad del Hijo de Dios y su promesa de estar con nosotros. Volvemos a repetir, él dijo, toda potestad, una absoluta autoridad soberana, señorío sobre todo, es dada a Cristo en el cielo y en la tierra. Y esta es una prueba clara de que Él es Dios, de su deidad. El tiempo de su humillación había finalizado. Dios lo había exaltado sobre todo, de acuerdo a Filipenses 2:9 al 11. Por tanto, en base a esa autoridad, los discípulos fueron enviados a ser discípulos a todas las naciones. El alcance aplastante de su comisión es consumado con su ilimitada autoridad. Y dice, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este caso la fórmula es una fuerte afirmación de la Trinidad. Término maravilloso. Al mandarnos al fin del mundo, ¿qué prometió el Señor Jesucristo? Pues dijo que nos acompañaría siempre. Yo estoy con vosotros. Encontramos aquí un conmovedor eco del comienzo del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, versículo 23, se le dice allí que el nombre de Jesús sería Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí el Señor dice, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hasta que Él regrese en persona para juzgar al mundo y establecer su reino terrenal. Así que este es un detalle precioso que tenéis que apuntar. Mateo termina como comienza. Comenzó con el anuncio, Emanuel, Dios con nosotros, y termina con la promesa y la absoluta certeza que nos deja el Señor de estar con nosotros. Él lo había dicho, os conviene que yo me vaya, porque vendrá el que consuela, el paracleto, el abogado, el ayudador. Él estará en vosotros. Tengo aquí un apunte que he estado usando días atrás en los devocionales. Antiguo Testamento, Dios con Dios por nosotros. Evangelios, el Hijo de Dios con nosotros. Hechos de los Apóstoles en adelante, el Espíritu Santo, Dios en nosotros.
Qué maravilloso. Cristo está con nosotros porque su Espíritu, que Él lo envió, el que vino del Padre, la promesa que Él nos dejó, se cumple perfectamente en el capítulo 2 de Hechos, tal como el Señor se los había prometido. Y es ahí a donde nos lleva luego el manual. El que nos manda a ir hasta el fin de la tierra es nadie más que Jesucristo, creador del mundo, el que dio su vida por cada alma y resucitó de los muertos. Nuestra autoridad de predicar en lugares opuestos al Evangelio viene de Él mismo y no solo esto, también promete estar a nuestro lado siempre, hasta el lugar más lejano. Jesús prometió dar el poder del Espíritu a sus discípulos y después les dio un mandato. ¿Cuál fue? El de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder del Espíritu Santo no lo limita a la energía ordinaria. Involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Los discípulos necesitarían todas estas cosas para cumplir con su misión. Si nosotros creemos en Jesucristo, podemos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dará valor, nos moverá a la entrega, a la confianza, que nos dará palabra para dar testimonio, habilidad y también la autoridad de declarar la verdad de la situación de pecado que enfrenta y que vive la gente, y también de el perdón que Dios ofrece a todo el que se arrepiente. Jesús les mandó a dar testimonio y como leemos en Hechos, capítulo 1, verso 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mandato de hacer discípulos de todas las naciones, llevando el Evangelio hasta el fin de la tierra, está bien claro, sin equivocaciones. En este versículo miramos una progresión desde la ciudad de Jerusalén, donde se encontraban, a su provincia, que era Judea, luego a la provincia vecina, que era Samaria, y por último, hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde lograron los primeros discípulos llevar el Evangelio en el primer siglo? Está descrito en los Hechos de los Apóstoles. Desde Jerusalén fueron por Asia Menor, entraron en Europa y llegaron incluso hasta España. Pablo lo afirma diciendo a los romanos en el capítulo 15 y 16 que pretende visitarles y ser encaminado desde Roma hasta España. Hay quienes piensan que pudo hacerlo, no hay constancia segura, pero al menos la intención él sí que la tenía. Así que este versículo describe en realidad una serie de círculos concéntricos. El Evangelio se esparce geográficamente desde Jerusalén hasta Judea y Samaria y por último se ofrecería a los gentiles en otras partes de la tierra. El Evangelio de Dios no ha llegado a su destino final si alguien en tu familia, en tu centro de trabajo, en tu colegio, en tu comunidad, no ha oído acerca de Jesucristo. Asegúrate de contribuir de alguna manera a este círculo de esparcimiento del mensaje de amor de Dios. Los primeros discípulos predicaron no solo en sus pueblos, pero recorrieron el mundo conocido con las buenas noticias. Sin embargo, no lograron evangelizar al mundo entero. Esta tarea la dejaron a los cristianos
que les iban a seguir. Desde entonces el mensaje ha llegado a nuestros países gracias a hermanos que tomaron en serio el mandato de hacer discípulos en todo el mundo. Eran misioneros. Bueno, cuando estudiamos hace ya bastante tiempo atrás, yo no recuerdo si ya estábamos emitiendo por las redes sociales, creería que sí, que fue el primer año. Hicimos un estudio sobre los 12 apóstoles. Tuvimos un cuadernillo también que llenábamos los devocionales y contábamos algo de la biografía y la historia de cada uno de ellos. Y hay quienes sugieren que algunos de ellos, como Marcos, Tomás, etcétera, fueron misioneros que llegaron incluso hasta la India. Hay lugares en la India donde aún hoy afirman tener las tumbas de alguno de estos hombres de fe que cumplieron la labor a las que el Señor le envió. Hay también en algunos lugares de Asia y también donde sufrieron martirio por causa del Evangelio. ¿Qué es un misionero? Bueno, esta sí que es una pregunta interesante. ¿Qué es un misionero? Tenemos aquí una declaración breve, pero jugosa. Es aquel que propaga la fe religiosa entre personas que profesan una fe diferente o ninguna fe. Misioneros no solo somos los evangélicos, a veces hay budistas que son misioneros, hay gente del Islam que son misioneros, es decir, van a tratar de propagar su fe religiosa entre los que no profesan esa fe o que tienen una fe diferente o incluso aquellos que se declaran gnósticos o ateos o carentes de fe. Así que un misionero es un discípulo enviado por Dios y su iglesia que cruza fronteras de geografía, cultura, religión, idioma y cosmovisión a fin de evangelizar, establecer y fortalecer la iglesia integralmente. Esta es una mejor definición tomada de un manual de las misiones mundiales. Así que, como veis, un misionero es la persona que cruza fronteras de geografía, que traspasa la cultura a la que pertenece para inmiscuirse en una cultura diferente, en otra religión, en otro idioma e incluso en otra cosmovisión de la vida. Es tremendo leer historias misioneras. Yo no sé si lo hacéis, si lo habéis hecho. Yo he encontrado muchísima bendición en las lecturas misioneras. Mis hijos han leído muchísimas historias misioneras y en la escuela bíblica a los niños, cuando están en esa edad adolescente, les regalamos como premios por los logros obtenidos durante el curso escolar historias misioneras, porque nos interesa mucho. De hecho, el Revive Max, cuando estábamos confinados, contaron historias misioneras que están apasionantes, la historia de Hudson Taylor, la historia de la pequeña gran mujer a la China y algunas otras más que están allí en internet, en nuestro canal de YouTube. Podéis buscar en las listas y estas historias que están contadas para niños son apasionantes, nos bendicen, nos desafían y nos enseñan a nosotros. Por lo tanto, os recomiendo y probablemente luego, a medida que vayamos mirando este manual, os pase algún enlace y os dé como tarea mirar esas historias misioneras. Muy bien, la urgencia de un mundo sin Cristo. Pues pongo aquí un pequeño planisferio para que nos incentive y nos mantenga la perspectiva que está en el corazón de Dios en relación a nuestro planeta, a este planeta habitado. Un mundo sin Cristo.
En cada continente hay millones que nunca han oído una presentación clara del Evangelio, especialmente en Asia y África, donde el Islam, el hinduismo, el budismo y el animismo reinan. Hay otros lugares como Europa que en siglos pasados recibieron el Evangelio con gozo, pero actualmente son caracterizados por un materialismo que considera que Dios no es relevante en la época moderna. Hay unas agencias misioneras que le llaman a la ventana 1040, creo que se llama, que son las coordenadas que muestran los países donde hay más persecución y más cerrados al Evangelio. Y España entra dentro de la ventana 1040, entra allí dentro. ¿Por qué? Porque hay países de Europa donde necesitamos misioneros. Hay cientos de aldeas, de ciudades pequeñas, de más de 5.000 habitantes, sin una sola iglesia evangélica. Ni una, ni una. Entonces, hay un desafío enorme, hay mucho terreno que ganar, hay muchas naciones que están cerradas al Evangelio e indiferentes al Evangelio. El animismo. ¿Qué es animismo? Es la religión de muchos indígenas en América, África y Asia. Aunque hay diferentes variedades, todos creen que espíritus moran en las cosas como el sol, las montañas, los árboles, los animales, etc. Los animistas se comunican con y sacrifican a los espíritus, a veces por medio de brujos o personas que dicen tener poderes espirituales. Así que cuando hablamos de animismo, estamos hablando de algo que hoy es muy común. A mí me maravilla ver algunos programas de televisión de millones. Aquí hay un programa que a veces vemos con él y alguna noche que se llama El Hormiguero, que tiene un poco de humor, a veces hace algunas entrevistas interesantes, comentan las situaciones políticas del día, pero la mayoría de la gente que va allí hablan del universo. Y uno dice, pero ¿será posible? No, el universo me va a guiar, el universo me está dando esta oportunidad. Eso es animismo. Hace unos meses atrás, una conocida artista sacó una piedra, muy bonita la piedra, pero dijo que esa piedra le daba energía. Eso es animismo. Eso es animismo y lo tenemos metido en todos lados. Vas a comprar, a visitar algún lugar aquí en España y te están vendiendo crucifijos, cosas bendecidas, piedras especiales, piedras que traen, que comunican energía. Todo eso es mentira, animismo. Y hoy eso está metido en nuestra sociedad. Les gusta y están dispuestos a creer eso y no quieren escuchar el Evangelio. Es muy triste. ¿Por qué? Por la condición en la que se encuentran las almas sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que opera en los incrédulos. Así que Pablo dice que están muertos en sus pecados, bajo la influencia de Satanás, que los arrastra bajo un poder que opera en los incrédulos y que los lleva a la perdición. Obviamente que se refiere a una muerte espiritual, es decir, son incapaces de comprender y apreciar las cosas espirituales. No tienen vida espiritual y no pueden hacer nada por sí mismos para agradar a Dios. Tal como una persona físicamente muerta no responde a estímulos físicos, así una persona muerta espiritualmente es incapaz de responder a las cosas espirituales.
Un cadáver no oye la conversación que se desarrolla donde se celebra el funeral. No tiene apetito por la comida ni la bebida, no siente dolor, está muerto. De la misma manera sucede con el hombre interior de una persona que no es salva. Sus facultades espirituales no funcionan y no pueden hacerlo hasta que Dios les dé vida. Y Dios lo hace, pero para eso nosotros tenemos que explicarle el Evangelio. La muerte espiritual es, o la consecuencia de esa muerte espiritual es por los delitos y pecados, y están separados espiritualmente de Dios. Por lo tanto, necesitan ser revividos, necesitan una resurrección espiritual. Y Dios la da cuando nosotros les hablamos de Cristo. Puede hacerlo, ese es el milagro. Cada vez que tú das un folleto, cada vez que le hablas del amor de Cristo a una persona, el Espíritu de Dios está trabajando en su mente y en su corazón y puede hacer el milagro de la transformación espiritual. De cadáver a resucitado, a una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Estas personas no son libres, más bien están bajo la influencia del mundo y el diablo. Viven en desobediencia, desorden y temor. A fin de cuentas, no importa si son indígenas en una selva o profesionales de alta sofisticación. Sin Cristo están perdidos. Y las misiones mundiales consisten en mandar gente para creyentes para alcanzar estas multitudes sin Cristo. Muy bien, a la luz de lo que hemos leído, mediten y revisen juntos lo siguiente. Las almas que mueran hoy no podrán escuchar mañana. Esta es una frase anónima, pero que nos está presentando una realidad. Las personas que mueren hoy ya no tienen tiempo de escuchar, ya perdieron la oportunidad. Otro dice, hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, cuando la mitad del mundo no sabe de la primera venida. A veces nos centramos en el Señor va a venir, el Señor va a venir, y las cosas que pasan en el mundo agitan nuestro entusiasmo y nuestro fervor por la venida del Señor. Y está bien en un sentido que tengamos ese ansia, ese deseo de esperar, de ver al Señor, de que Él venga. Pero, ojo, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe para qué vino la primera vez todavía. Entonces es importante que les hablemos del Señor. Y hay otra frase interesante allí. El Evangelio son buenas noticias si llega a tiempo. Si llega a tiempo. ¿Cuándo te han llegado buenas noticias y ha sido tarde? Te han dicho, es que en tal lugar regalaban tal cosa. Un autor de un bestseller estuvo en una librería y regaló 100 ejemplares a los primeros 100 que se acercaron por ahí. Pero claro, cuando te llega la noticia, ya para ti no es buena noticia, porque ya los 100 ejemplares se regalaron, ya no queda ninguno, ¿no? Entonces te llegó tarde, ya no es buena noticia. Y esto es lo que pasa. El evangelio significa buena noticia. Originalmente es el significado de la palabra evangelio, pero lo es si llega a tiempo. Si la persona ha muerto, ya no le ha llegado a tiempo. Y a veces también lamentamos que nos llegue tarde, ¿no? Yo a veces escucho personas que me han dicho, si hubiera conocido al Señor hace 30 años, ¿cuánto hubiese cambiado de mi vida? ¿Cuántas cosas hubieran sido diferentes, no? Aún así, son buenas noticias porque han conocido a Cristo y aún tienen la posibilidad de llevar a los suyos a los pies del Señor y de dar testimonio y ser
misioneros en ese lugar donde el Señor les tiene. ¿Qué más? Oh, que yo tuviera 1 millar de vidas y miles de cuerpos, todos ellos dedicados a ningún otro empleo, sino a predicar a Cristo a estos abatidos, despreciados, pero amadas almas. Y es una frase de este Robert Moffat, cuya frase encontramos también al comienzo de la lección. Oh, si tuviera 1 millar de vidas y miles de cuerpos, qué pasión por ganar almas para Cristo. Es extraordinario. Hay gente que tiene un anhelo, una pasión, un deseo, y esto es lo que pretendemos nos comunique un poco este manual en relación a las misiones. Pensando, bueno, ya vienen definiciones personales. Dice, pensando en las citas de arriba, explique por qué las misiones mundiales son tan importantes. Bueno, yo he colocado aquí lo siguiente. El objetivo fundamental de las misiones es glorificar a Dios al cumplir sus propósitos redentores para la humanidad mediante la extensión del reino de Dios. Dios es glorificado cuando la redención se aplica a más y más y más personas en el mundo. Hay miles de personas que necesitan todavía experimentar la redención, la libertad que Cristo da. Y eso hace que el reino de Dios se extienda. Por eso las misiones mundiales son importantes. En Romanos 1:16 Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Lo que está en juego en las misiones mundiales es la salvación de las almas perdidas, o sea, el destino eterno de las personas. Este es un texto maravilloso en el cual vamos a abundar probablemente en unas futuras lecciones. Pero este texto de Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los griegos, es una cita verdaderamente extraordinaria, porque nos habla del origen del evangelio, de la potencia del evangelio, del resultado del evangelio, que es poder de Dios para salvación, y del alcance del evangelio, es a todo aquel que cree. Por lo tanto, este es un texto en el que vamos a detenernos en una futura lección. ¿Qué es lo que motiva a un misionero? Bueno, ahí tenéis una caricatura de Hudson Taylor. Yo he conseguido una foto de él, ¿vale? Bajada de internet, porque este es un misionero extraordinario. Hudson Taylor, un pionero en las misiones, fue a vivir a la China en 1853. En cuanto a la motivación de ir a un lugar lejano y hostil al evangelio, dijo, mi deseo es que Dios nos haga el infierno tan real que no podamos descansar, el cielo tan real que deseamos probarlo y que Cristo sea tan real que se convierta en nuestro motivo supremo. Qué tremendo fue también la historia de este hombre, que seguramente vamos a conocer con más detalle. La próxima clase ya vamos a meditar algo acerca de Hudson Taylor y bueno, la biografía de él es tremenda, escrita por sus hijos. Este hombre viajó a la China y dejó su vida allí, hizo una labor verdaderamente extraordinaria en 1853, donde para llegar a China en barco, las que tuvo que pasar, y luego en la China
él rompió los moldes de todos los otros misioneros que le habían llegado antes que él, que pretendían que los chinos se volvieran ingleses, y seguían viviendo como ingleses. Él se vistió como chino, se dejó la coleta como los chinos, comenzó a hablar el lenguaje de los chinos y los misioneros ingleses lo quisieron crucificar, pero hizo una tarea de ganar a miles y miles y miles de chinos para Cristo. Fue extraordinario. Y no solo eso, sino que luego motivó a cientos y cientos de misioneros a ir a China a predicar el Evangelio. Y los resultados de la tarea de Hudson Taylor están saliendo a la luz hoy, a pesar del comunismo, donde hay millones de chinos cristianos. Es algo verdaderamente extraordinario. Muy bien, ya tenemos entonces unas reflexiones personales en las que cada uno de vosotros tenéis que meditar. ¿Qué siente al leer esta lección? ¿Será posible para usted formar parte de este movimiento? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, no todos podemos salir y viajar y ser misioneros, en el sentido de poder dejar todo lo que tengo para irme a la China, ¿no? Pero sí podemos orar, podemos ofrendar, podemos predicar el Evangelio en nuestro entorno a las personas que están a nuestro alrededor. Ayer nos decía Leonela que ella maneja bastante mal el alemán, pero que aún así, en lo que puede, habla de Cristo a los alemanes. Eso es ser misionero, amados hermanos. Eso es el fuego que tiene que arder en nuestro corazón y que este nivel, volumen 6, pretende despertar en cada uno de nosotros. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Así que como tarea, ya sabéis, hay que leer Hechos 1 al 7, un capítulo por día, y memorizar Mateo 28, 19 al 20, sea en la Reina Valera 60 o sea en la Nueva Versión Internacional, la que a vosotros os sea más cómoda de memorizar. Así que, hermanos, con esto entonces llegamos al final de nuestra primera clase en el volumen 6. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Aquí el punto 9 dice: a la luz de lo que han leído, mediten y revisen juntos lo siguiente. Las almas que mueran hoy no podrán escuchar mañana. Hablamos de la segunda venida, cuando la mitad del mundo no sabe de la primera venida. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Sí, Betsy, abre tu micrófono. Y no entiendo aquí donde dice en la urgencia un mundo sin Cristo, Sí. donde está escrito aminismo. Animismo. Ok, yo me voy a la parte más abajo y dice, los animistas se comunican. Si yo leo la frase, los animistas se comunican con los espíritus, a veces por medio de brujos o personas que tienen poderes espirituales. Pero si yo agrego y sacrifican, ahí no entiendo, sacrifican a los espíritus. ¿Cómo? Sí, lamentablemente hay sectas y hay animistas que sacrifican animales, por ejemplo, gallinas, pollos, gatos, hacen sacrificios. Hay No sé, esto en Latinoamérica, en Haití, hay bueno, Colombia, en ciertos lugares, en regiones selváticas y así, donde hay gente haciendo sacrificios. Bueno, en Haití lo que nos han contado bueno, en Haití, en Santo Domingo, bueno, es terrible, terrible el poder
que tiene Satanás, sociedades que están bajo la influencia satánica y demoníaca, pero a niveles, partes de México. Hay lugares en México también donde esto está a la orden del día. La Pachamama en Bolivia, en el altiplano, haciendo sacrificios a la naturaleza y comunicándose con espíritus, fumando y drogándose, porque al final son drogas las que fuman para entrar en contacto con los espíritus. Es satánico, eso es demoníaco, absolutamente. Y sociedades enormes están engañadas y viven bajo la influencia de Satanás en ese sentido. Y lamentablemente hoy casi que hay naciones que prohíben la predicación del Evangelio porque dicen que hay que respetar su cultura, que es algo cultural y que el cristianismo avasalla las culturas. Es cierto que lo hizo en alguna medida, es cierto que un catolicismo y un evangelio malentendido hicieron barbaridades, es cierto, la conquista de Latinoamérica, el expolio que se realizó ahí fue terrible, ¿no? En nombre de la fe, pero ese no es el evangelio de Jesucristo, no hacemos eso. Hay misioneros hoy que dan la vida y se meten en las culturas, como hizo la esposa de Jean Elliot, estos 5 misioneros que murieron con los Aucas. Pues esta mujer con su hija, viuda ella y con su hija, entró a la tribu que habían matado a los 5 misioneros, entre ellos a su esposo, y les ganó para Cristo. Es realmente algo extraordinario el poder del Evangelio, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes que las conozcamos, que las sepamos y que las valoremos, ¿vale? Muy bien, pues si nadie tiene ningún comentario más, nos despedimos entonces deseando la bendición del Señor para todos.